Buenas tardes, queridos padres de familia. Aquí hay una pequeña explicación acerca de la guía de actividades dejada para la clase de geometría. Tengo conocimientos en la materia, por lo que me comprometo pues a darles una pequeña explicación para que de pronto ustedes resuelvan sus dudas. Aquí, primero que todo, les voy a mostrar cuál es la clasificación de los triángulos, porque pues lógicamente de pronto ustedes ya conocen que un triángulo es una figura geométrica que se forma a partir de tres puntos no colineales y tres lados, y que a partir de eso pues se pueden formar diferentes tipos de triángulos y que estos se clasifican de acuerdo con sus lados y de acuerdo con la medida de sus ángulos. En la primera parte de este dibujo, de este cuadro, yo quiero que ustedes observen que la parte superior de esta me determina cuáles son los triángulos que se clasifican según la medida de sus lados. Son tres. El primero de ellos es el triángulo equilátero, que es este que tenemos acá. Ese triángulo equilátero tiene una característica, y esa característica es que todos sus lados son iguales. El prefijo X hace referencia a igual y el prefijo y el sufijo látero hace referencia a lado. Entonces, en este caso, yo lo voy a marcar acá, este lado es igual a este lado y este lado de acá. Todos tienen la misma medida. El siguiente triángulo es el triángulo isósceles. Ese triángulo tiene una característica y es que tiene solamente dos lados iguales. Ese es el triángulo que comúnmente conocemos como el gorrito de cumpleaños. En este triángulo, aquí en esta imagen, este lado es igual a este lado. Y para terminar la clasificación de triángulos según sus lados, nos queda el triángulo escaleno. El nombre de este triángulo proviene del griego que hace referencia a un cojo. Entonces, el escaleno es el triángulo donde sus tres lados son desiguales, o sea, tienen medidas diferentes. Y si ustedes se dan cuenta, pues los griegos hacían referencia a esto porque los cojos tenían las piernas con diferente medida, luego la apertura entre ellas también era de diferente medida, y por eso se le dio el nombre de escaleno. Ya con esto finalizamos la parte de la clasificación de los triángulos según sus lados. Vienen la clasificación según sus ángulos. Ahora, en esta segunda parte, ya lo que nos interesa conocer son los ángulos que tienen los triángulos y hace referencia a sus ángulos internos. En el caso del triángulo rectángulo, que es el primero que se muestra aquí, este triángulo tiene una característica y es que tiene un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados es un ángulo recto y se representa con un recuadro en la parte interior. Luego, las medidas de los otros ángulos, en este caso del ángulo que está en la parte inferior y el ángulo que está en la parte superior, pues serán ángulos agudos. También les voy a dejar el link de un video en el cual de pronto pueden ustedes recordar o pueden mostrarle a sus niños cuál es la clasificación de los ángulos, que es como el saber previo que necesitan para poder entender esta temática. El siguiente triángulo es el acutángulo. El acutángulo tiene una característica y es que sus tres ángulos son agudos. Entonces, tanto este ángulo como este y este, entonces todos sus ángulos son menores de 90 grados. Entonces, todos estos ángulos que sean menores de 90 grados se conocen como ángulos agudos. Y ya el último triángulo dice que es el obtusángulo y se caracteriza porque tiene un ángulo obtuso. En este caso, este es el ángulo obtuso. Yo voy a decir que ese se llama A y acá abajo voy a decir que A es mayor que 90 grados. Con base en esta clasificación, entonces entramos a revisar cuáles son las propiedades de los triángulos y en específico una que es la que más interesa o que es la que más importa, que es el hecho de la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo. Bien, aquí continuando con nuestras propiedades de los triángulos, tenemos una que yo creo que es la más importante de todas las propiedades, porque pues sé que hay bastantes, especialmente en la hoja, en la guía que dejó el profe. Esta es la primer propiedad. Esa propiedad indica, voy a nombrar aquí
Primero que todos, los ángulos de un triángulo normalmente se nombran con letras mayúsculas. En este caso voy a poner que este va a ser el ángulo A, que este va a ser el ángulo B y este va a ser el ángulo C. Estos ángulos tienen una característica fundamental y que se cumple para todos los triángulos sin importar su clasificación, si su clasificación es por sus lados o si la clasificación es por sus ángulos, pero la siguiente propiedad es un teorema, es por decirlo así como una ley que se cumple para todos los triángulos y es la siguiente. Dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces aquí si nosotros sumamos A más B más C, eso siempre, siempre, siempre en un triángulo va a ser igual a 180 grados. Ahora bien, si hacemos referencia específicamente a un triángulo rectángulo como este triángulo tiene una característica importante y es, primero que todo, que los lados que están formando el ángulo recto o los lados que son perpendiculares se llaman catetos. Este sería un cateto y este sería el otro cateto. Y el lado más largo de ese triángulo se conoce como la hipotenusa. Hasta este punto, pues nosotros vemos aquí ya lo que hemos visto. Primero, la clasificación de triángulos de acuerdo con la medida de sus lados, de acuerdo con la medida de sus ángulos. Aquí tenemos la propiedad más importante de la parte de los triángulos y es que la suma de los ángulos internos de todo triángulo rectángulo siempre me va a dar 180 grados. Y por último tenemos una clasificación especial para los triángulos rectángulos y es que estos tienen unos lados correspondientes que se llaman catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, y que el lado más largo o el lado que está al frente de ese triángulo de ángulo recto se llama hipotenusa. Ya para terminar esta parte les voy a explicar el primer ejercicio, que es el ejercicio de aplicación en el cual se muestra un triángulo que tiene unos ángulos A de 61, voy a ponerlo más o menos así, ya que no puedo ponerlo tal cual como está en la guía, pero acá me menciona que este ángulo mide 61 grados, que este de aquí arriba mide 70 grados, y que tengo que hallar el lado correspondiente o el ángulo faltante. Este ángulo se llama A, pero voy a aumentarle el tamaño a la letra. Este ángulo se llama C y este ángulo se llama B. Entonces, de acuerdo con la propiedad que ya les había mencionado, esa propiedad me dice que si yo sumo A más B más C, eso me tiene que dar como resultado 180 grados. Vamos a cambiar los valores de A y C, que son los que conocemos. A vale 61 grados, más B, que no lo conocemos, más C, en este caso es de 70 grados. Eso me tiene que dar igual a 180 grados. Aquí lo que vamos a hacer es sumar, vamos a sumar este valor 61,70 y luego lo vamos a restar con 180 para saber cuánto es lo que me hace falta. Al sumar estos dos ángulos me da como resultado 131 grados más B, eso es igual a 180 grados. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar las propiedades de la aritmética para despejar una ecuación lineal. En este caso, este 131 que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar, o sea, a 180 le voy a quitar 131 para saber cuánto le hace falta para alcanzar a hacer ese valor, o lo podemos resumir de la siguiente forma. Vamos a ver cuánto le hace falta a 131 para hacer 180 y ese será el valor de B. Entonces B es igual a 180 grados
menos 131 grados. Al realizar esa resta, nos da como resultado 49 grados. Y ese es el valor que me solicitaban y que corresponde a la medida del ángulo B. Ahora, esto es el primer punto estaba ahí solucionado, pero de pronto ustedes no lo entendían. Y voy a ponerle que eso se resta con ese valor para que de pronto lo recuerden. Y vamos con el segundo punto. El segundo punto, voy a buscar aquí otro espacio en el tablero. En el segundo punto especifican, dice, ¿cuál sería el valor de los otros dos ángulos de un triángulo si hay uno que mide 150 grados? Dibuje dos triángulos distintos que tengan un ángulo de 50 grados. En este caso, pues lo voy a hacer aquí con la regla ya que no tengo el transportador, pero pues voy a acomodar un ángulo de 50 grados como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla y voy a trazar esa línea. La idea es que esa línea ya me quedó de 50 grados, entonces yo ya puedo ajustar las otras líneas del triángulo. Perdón, esta la voy a ajustar a 0 grados para que no me desajuste la medida de los 150. Y aquí voy a completar el triángulo. Ustedes lo pueden realizar en la casa con un transportador. Aquí en esta herramienta no cuento con el transportador para poderles realizar la explicación. Pero ya ustedes en casa, pues ya los niños creo que saben utilizar el transportador para que les explique. Bueno, aquí entonces quedamos con un ángulo de 50 grados. Podemos hacer dos triángulos que tengan esa misma medida y pues la idea sería que con la regla o con el transportador ustedes puedan medir la medida, puedan tomar la medida de los otros ángulos. En este caso, este ángulo que me quedó acá un ejemplo, ya de acuerdo con lo que les mide a ustedes, si por ejemplo aquí este de acá me mide 90 grados, entonces yo ya puedo completar y sé que el ángulo que me hace falta tiene que completar 180 grados. En este caso, ¿cuánto le hace falta? 50 para hacer 90 y completar los 180 grados, entonces sería 40 grados. Entonces este ángulo de aquí sería de 40 grados. 40 más 50, 90, más 90, 180 grados. Tendrían que realizar otro triángulo de eso y simplemente con el transportador medir cuál es el valor y recordar siempre que estos triángulos al sumar sus ángulos internos, o sea al hacer la suma A más B más C, ese valor siempre va a ser igual a 180 grados. Ahora por último, me dicen que hay un tercer punto que dice que si dibujo un triángulo de lados 6 centímetros, 7 centímetros y 11 centímetros, ¿qué tipo de triángulo es? Entonces, el consejo que les doy para que hagan este tipo de triángulo es que hagan un triángulo rectángulo que les va a quedar mucho más fácil para poder hacer esas medidas. Entonces yo les puedo decir que ustedes pueden hacer una línea de 7 centímetros, voy a tratar de contarla acá, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a tomar la medida de los 6 centímetros hacia la parte superior, pero lo voy a hacer teniendo en cuenta un ángulo recto, o sea que les quede ahí en la cuadrícula la rayita. Entonces voy a tomar aquí 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. Listo. Ahora, ¿qué me queda hacer? Me queda tomar la medida que hay entre esos dos extremos y determinar si esa medida es de 11 centímetros para poder especificar que es un triángulo rectángulo. Voy a acomodar y vamos a verificar si efectivamente es un triángulo rectángulo.